Seguro que hemos oído 1000 veces el término adicción al sexo, ¿verdad? Sale en las noticias, en las series, pero a ver, ¿qué hay de cierto en todo esto desde un punto de vista científico? Pues hoy vamos a meternos de lleno en el tema para separar el grano de la paja, el mito de lo que es una realidad clínica y entender qué pasa realmente en el cerebro de una persona cuando pierde el control sobre sus impulsos sexuales. Y claro, la primera pregunta que nos viene a la cabeza es esta. ¿La adicción al sexo es un diagnóstico de verdad? O sea, ¿es una condición médica real o es solo una forma de etiquetar, digamos, a alguien con un deseo sexual muy alto? La respuesta, como vamos a ver, tiene sus matices y depende mucho de a quién le preguntes o más bien de qué manual diagnóstico mires. Y aquí, ojo, porque tenemos la primera pista importante. Mientras que en la calle hablamos de adicción, la comunidad científica usa un término mucho más específico: trastorno de conducta sexual compulsiva. Y no es solo cambiar una palabra por otra, ¿eh? Este cambio de nombre lo es todo, porque refleja una forma completamente distinta y mucho más profunda de entender el problema. Vale, pues vamos a empezar por ahí, por el lenguaje. Porque entender por qué los expertos prefieren hablar de conducta compulsiva en lugar de adicción es, de verdad, la base para poder analizar todo esto con rigor científico. Y aquí nos encontramos con una situación, la verdad, bastante curiosa. Hay como dos grandes Biblias del diagnóstico en el mundo, ¿no? Por un lado, la Organización Mundial de la Salud, con su manual, el CIE-11, que sí que lo reconoció oficialmente. Lo clasifica como un trastorno del control de los impulsos. Pero luego, por otro lado, tenemos el manual de referencia en Estados Unidos, el famosísimo DSM-5, que de momento, pues no lo incluye. Ojo, que el debate sigue ahí y la investigación no para, pero a día de hoy no está. Bueno, ya tenemos claro el término correcto. Hablemos entonces de qué es exactamente eso de la conducta sexual compulsiva. ¿Qué la define? ¿Cuáles son sus componentes clave? Aquí lo tenemos. Esta es la definición oficial de la Organización Mundial de la Salud. Y si nos fijamos, la palabra clave no es sexo, ni la cantidad, ni el tipo. La palabra clave es pérdida de control. Hablamos de una persona que quiere parar, que es consciente de que ese comportamiento le está creando problemas serios en el trabajo, con la pareja, en su propia cabeza, pero es que simplemente no puede. Esa es la esencia de la compulsión. Y que nadie piense que esto es algo raro, ¿eh? Para que nos hagamos una idea, los estudios más recientes calculan que entre un 3 y un 6% de la población podría cumplir los criterios. Suele ser más frecuente en hombres y si lo pensamos, estas cifras convierten el problema en un asunto de salud pública bastante importante que afecta a millones de personas. Además, hay otra cosa que lo complica todo bastante. Este trastorno casi nunca viene solo. De hecho, hasta en un 80% de los casos, la persona también tiene depresión o ansiedad o problemas con el alcohol u otras sustancias. Muchas veces, lo que pasa es que esa conducta sexual compulsiva es como un intento que sale mal de tapar o de automedicar el dolor que le provocan esos otros problemas. Y claro, tenemos que hablar del mundo en el que vivimos. La era digital lo ha cambiado todo. Ese acceso ilimitado, inmediato y anónimo que nos da Internet ha creado un caldo de cultivo perfecto. Las investigaciones lo confirman, el consumo compulsivo de pornografía y el cibersexo son, hoy por hoy, dos de las formas más comunes en las que se manifiesta este trastorno. Y esto se ha disparado sobre todo a raíz de la pandemia. Vale, y ahora vamos a viajar al cerebro, a ver qué pasa ahí dentro. Porque esto no es una cuestión de moral, ni de ser débil o no tener fuerza de voluntad. No, hay mecanismos cerebrales muy concretos detrás de todo esto, muy parecidos, por cierto, a los que vemos en otras adicciones conductuales, como la ludopatía. A ver, ¿cómo funciona este circuito? Es como un bucle que se retroalimenta. Todo arranca con un impulso, un deseo muy intenso. Esto activa el sistema de recompensa del cerebro, que libera dopamina y nos da una sensación de placer. ¿Qué pasa? Que para volver a sentir eso, se repite la conducta, una y otra vez. Y con el tiempo, esta repetición va debilitando las zonas de la corteza prefrontal, que son, para que nos entendamos, las que actúan como el freno de mano de nuestro cerebro. El resultado es que cada vez cuesta más y más resistirse a ese impulso inicial. Y esto no es una suposición, ¿eh? Lo vemos en los escáneres cerebrales. Estudios muy recientes de 2024 lo demuestran. En personas con este trastorno se ve cómo las áreas del placer, como el núcleo accumbens, se iluminan, se activan de forma mucho más intensa cuando ven estímulos sexuales. Y a la vez se detecta que la conexión con las zonas del autocontrol, las prefrontales, es más débil. Es como tener el acelerador pisado a fondo y unos frenos que apenas funcionan. Entonces, ¿quién puede desarrollar este problema? Pues no hay una única causa, es más bien como una tormenta perfecta de factores. Por un lado, puede haber una base biológica, una predisposición a ser más impulsivo. A eso se le puede sumar un factor psicológico, como usar el sexo para escapar de un trauma o de una baja autoestima.
Y la guinda del pastel la pone el entorno actual, el acceso ilimitado y anónimo de Internet, que da vía libre para que esa compulsión se instale y crezca. Pero bueno, la buena noticia es que como es una condición clínica reconocida, también hay caminos claros para diagnosticarla y sobre todo tratamientos que funcionan. Vamos a ver cómo se puede recuperar el control. Esto es muy importante. Un diagnóstico de este tipo no se hace a la ligera, para nada. Tiene que haber un patrón de comportamiento que dure al menos 6 meses, que la persona haya intentado parar y no haya podido, y lo más importante, que le esté causando un malestar y un deterioro real en su vida. Esto es lo que lo diferencia de tener simplemente una libido alta. En cuanto al tratamiento, lo que mejor funciona suele ser una combinación de terapia y a veces de fármacos. Por ejemplo, la terapia cognitivo-conductual, la TCC, ayuda a la persona a identificar esos pensamientos automáticos que disparan la compulsión y a cambiarlos. Luego está la terapia de aceptación y compromiso, o ACT, que enseña a gestionar mejor las emociones difíciles sin tener que recurrir al sexo. Y en algunos casos, fármacos como los antidepresivos ISRS o la naltrexona pueden echar una mano para reducir esa impulsividad de base. Y quiero dejar esto clarísimo, porque es fundamental. El objetivo del tratamiento nunca es eliminar la sexualidad de la persona, ni buscar la abstinencia total si no es lo que quiere. El objetivo es que recupere el timón de su vida, que recupere el control, que pueda vivir su sexualidad de una forma sana, consentida, y que no sea algo que domine su existencia y le cause sufrimiento. Como en toda ciencia, esto no para de avanzar. El campo sigue en plena evolución y todavía quedan grandes preguntas y desafíos por delante que van a marcar el futuro de cómo entendemos y tratamos este trastorno. De hecho, las grandes organizaciones como la OMS o la Sociedad Internacional de Medicina Sexual ya tienen una especie de hoja de ruta. ¿Qué es lo prioritario ahora mismo? Pues entender mejor cómo se presentan diferentes culturas y géneros, crear herramientas para prevenir que el uso de Internet se nos vaya de las manos y, sobre todo, lo más importante, que cualquiera que necesite ayuda la pueda encontrar fácilmente. Y terminamos con la que es quizá la gran pregunta que sigue ahí, sobre la mesa. ¿Dónde está la línea? ¿Cómo separamos lo que es una patología de lo que es simplemente la enorme y natural diversidad de la sexualidad humana? La clave, como hemos ido viendo, parece que no está en juzgar el qué se hace, sino en si hay una pérdida de control y un sufrimiento real. Una reflexión que desde luego va a seguir guiando toda la investigación de los próximos años.